¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo en esta nueva mitad de semana. Les cuento para partir que tengo mucha información meteorológica que compartir con todos ustedes a propósito de la llegada de precipitaciones a varias regiones de nuestro país para las próximas horas, pero también pensando en la próxima semana y en los últimos días del mes de julio. Toda la actualización la vamos a conversar de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo, pero para partir quiero proponer un tema que tiene que ver con la calidad del aire. Hemos estado conversando bastante sobre este tema los últimos días a propósito de la falta de precipitaciones en la zona centro de Chile. Bueno, vamos a hablar de un estudio súper interesante, de hecho que ha sido encabezado por investigadores que advierten un severo impacto del aire contaminado en la salud de la población chilena. La zona centro-sur de nuestro país sería la más afectada. Y si lo vemos a nivel global, a nivel planetario, cada año millones de personas en el mundo mueren por esta causa. Vamos a profundizar sobre este importante tema ahora en CNN Tiempo. Y lo hacemos a esta hora de la noche con Rodrigo Seguel. Él es académico e investigador del CR2 y nos acompaña amablemente en esta noche de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Rodrigo? Qué gusto verte nuevamente. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, José Miguel. Gracias por tu tiempo, Rodrigo, con nuestro programa. Hablamos del centro-sur de nuestro país en la introducción, en la presentación. En concreto, ¿qué regiones y qué ciudades serían las más afectadas? Mira, la verdad es que son casi todas las ciudades, desde Santiago hacia el sur. Todas las ciudades que cuentan con monitoreo automático, monitoreo que lidera el Ministerio de Medio Ambiente y que por lo tanto entregan información. Todas esas ciudades presentan graves problemas de material particulado fino y algunas comunas de la región metropolitana. Por eso que digo que desde Santiago hacia el sur son todas las ciudades. Es un problema generalizado. Pero cuando decimos centro-sur, ¿hacemos un corte, por ejemplo, en la región del Biobío o más al sur incluso con una afectación así de severa? Vamos desde Rancagua, pasando por algunas ciudades importantes en Concepción, Temuco, hasta Coyhaique. Son todas estas ciudades, sobre todo aquellas que se localizan en los valles centrales, son aquellas que están más afectadas. Y como te comento, es como a gran escala los niveles que uno observa, los niveles de contaminación son, son altísimos, pero al mismo tiempo afectan toda esta zona, desde Santiago hacia el sur. ¿Y los sectores costeros por acción del mar están más resguardados, podríamos decir? ¿Hay alguna? Sí, sí, la verdad es que hay alguna diferencia entre las zonas costeras y sobre todo los valles centrales, que tienden a tener una menor dispersión de contaminantes. Así que desde ese punto de vista uno podría ejemplificar que es posible tener zonas limpias, sobre todo aquellas que tienen mejor dispersión de los contaminantes, pero a pocos kilómetros de esas ciudades se observan contrastes que son alarmantes, porque es muy típico en invierno en la zona centro-sur de Chile tener niveles cercanos a la preemergencia o a la emergencia ambiental, que son niveles altísimos. Ya no estamos hablando solamente de superar los niveles normados, sino que estamos hablando de exposiciones agudas y como perduran a lo largo del año en muchas ciudades, además estamos corriendo el riesgo de exposiciones crónicas. Claro que sí. ¿Y qué condiciones climáticas se dan en estas zonas de las cuales hemos estado hablando para que el aire tenga una tendencia a ser muy contaminado? Sí, mira, eso lo hemos estudiado, pero décadas y décadas acá en Chile, así que lo conocemos bastante bien, diría yo. Y lo que ocurre normalmente en invierno, sobre todo, es este posicionamiento de un anticiclón que en el fondo lo que hace es limitar la ventilación vertical. Entonces nos pone una especie de barrera, en una especie de techo, que limita la mezcla de los contaminantes, que típicamente se pueden dispersar más hacia arriba en otras estaciones del año. Pero en invierno eso tiene un límite muy, muy muy acotado, que incluso nosotros en Santiago lo conocemos, ese límite en algunas horas del día puede ser hasta 300 metros. Entonces imagínate una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes que está emitiendo constantemente automóviles, industria,
la misma actividad nuestra en nuestras casas, que en algún minuto tiene esta limitante de 300 metros. Entonces, Mm. obviamente los niveles de contaminación crecen de manera muy importante. Y en el caso de la zona sur, cuando uno tiene esta limitación, este techo en el fondo a la mezcla vertical de los gases, además le agregamos una componente diferente, que es el mayor frío que experimenta la gente en el sur, y por lo tanto también su necesidad de confort térmico que lo lleva a consumir mayor leña, por ejemplo, que es otro contaminante que Sí, emite claro. altas partículas. Claro que sí, Rodrigo. Y bueno, cuando hacemos este análisis, por supuesto, tú haces referencia a factores climáticos que ya están aquí y por otro lado también a factores humanos y cómo muchas veces la manera en la que se ha construido ciudad en nuestro país hace que dichos factores contaminantes se vuelvan aún más nocivos o estén aún más presentes. ¿Estamos en condiciones de repensar nuestras ciudades para que al menos podamos bajar en algo esta contaminación tan severa o estos niveles que de tanto en tanto y sobre todo en esta época del año se hacen aún más presentes o ya las ciudades están con un nivel de desarrollo que hace imposible llegar a repensarlas para que podamos hacer frente a esta situación? Mira, tú tocaste ahí un tema pero crítico, muy importante, porque efectivamente uno tiene que pensar las ciudades, no en el corto plazo ya, a esta altura, uno tiene que pensar, ojalá en los próximos 10, 20 años, incluso 50 años. Entonces las decisiones hay que tomarlas ahora, porque la verdad es que no podemos seguir Pero ¿qué discutiendo lo tipo mismo. de Esto lo, decisiones, por ejemplo, Rodrigo? Llevémoslo a la práctica, estamos en un año súper sí. importante y decisivo para el país, vamos a elegir nuevo presidente o presidenta y sería bueno que todos estos temas también estén en la discusión. Mira, mira, nosotros tenemos, como tú dijiste, tenemos una condición base que es muy complicada. Tenemos una condición que nos restringe la calidad del aire, la limita mucho. Entonces, lo primero que uno debería hacer es eliminar los combustibles basados en fuentes de energía fósil, por ejemplo. Esa es una decisión que hay que tomar. Pero hay que ofrecerle a la comunidad una alternativa viable. Mm. Entonces, nosotros no podemos seguir mejorando la combustión a leña, por ejemplo, que es lo que se hace ahora, que son medidas incrementales. Lo que necesitamos nosotros son medidas estructurales. Y medidas estructurales requieren decisión política, requieren tomar decisiones de optar por energías limpias que a la vez van acompañadas de inversiones estructurales que le dan a la población alternativas a un menor costo, pero que son capaces también de generar este confort térmico, y no solo en invierno, sino también en verano vamos a estar sometidos a olas de calor. Entonces, mira, te doy un ejemplo de una buena política pública que se implementó en Santiago hace 10 años atrás, que es, por ejemplo, el uso de gas natural. El gas natural permitió bajar de manera notoria los niveles de contaminación en la región metropolitana. Entonces, claro, ahora la vuelta de tuerca es pasar de esta energía más limpia, que es el gas natural, a una mucho más limpia, ojalá basada en energías renovables. Entonces, esas son las decisiones que se tienen que tomar ahora porque van a tener un impacto en los próximos 10 años. Es decir, Mm. lo, esto no va a ser una solución en el corto plazo. Vamos a seguir viviendo estos episodios de preemergencia y de emergencia probablemente durante la próxima década. Entonces lo que requerimos son decisiones políticas e inversiones que apunten primero a cambiar la matriz energética y entregarle a la población alternativas que sean viables y que mejoren la calidad de vida de ellos también. Y que sean accesibles también para el bolsillo medio de las familias de Exactamente. chilenos y chilenas. Bueno, estamos hablando, tú lo decías en tu respuesta, quema de combustibles fósiles para el transporte, estaba tomando apuntes, la energía y la producción, deforestación, bueno, los incendios forestales también hacen lo suyo e incluso la falta de conservación y cuidado de las arboledas urbanas. ¿Hay algún tipo de población más expuesta que otra, Rodrigo? Mira, yo creo que, bueno, típicamente nosotros destacamos que la posición más expuesta siempre son los grupos sensibles, compuestos por niños, gente de mayor edad, pero también yo creo que, como te comentaba hace un rato atrás, a estas alturas, cuando uno tiene niveles cercanos a la emergencia o a la preemergencia, yo diría que es bastante más general el riesgo. Así que si fuera un episodio o una situación episódica, uno podría concentrarse en esos grupos sensibles, pero cuando estamos hablando ya de, de varios días al año, muchos días al año, yo diría que la exposición es más crónica y afecta a toda la población. Mm. Es decir, los efectos que la población está experimentando ahora
son acumulativos y los vamos a ver en el tiempo. Sí. Rodrigo, ¿tú tienes a la mano cifras, por ejemplo, que nos grafiquen de cómo han aumentado en nuestro país los fallecimientos a propósito de lo que hemos estado conversando o cómo han aumentado los ingresos hospitalarios a propósito de la misma causa? Sí, mira, ese es un número que trabajaron algunos colegas acá en el centro, en este informe que tú mencionabas, Ujú. y aproximadamente algo así como 3.500 muertes al año atribuidas a contaminación atmosférica. Es decir, muertes que se podrían evitar y que no están asociadas a preexistencia u otro tipo de enfermedades. Entonces, es un número bastante alto para Chile, y si tú lo llevas a niveles globales, donde la situación hay contrastes de países desarrollados y en desarrollo, tú puedes llegar a valores cercanos a los 4 millones de muertes atribuibles a la contaminación. Y una parte muy importante es la contaminación intradomiciliaria, que es aquella donde la población está expuesta a a la misma contaminación que se genera adentro, ya sea por la calefacción interna o por la cocina, y esos Claro. niveles son cercanos a los 3.5 millones. Entonces, en total, por eso que uno escucha hablar a la Organización Mundial de la Salud que la contaminación está dentro de los top 10 en términos de amenaza, de mortalidad, y al mismo tiempo uno alcanza ese nivel de cerca de 8 millones de muertes al año. Entonces, es un nivel, la verdad, altísimo. En Claro, por Chile, más por que suerte, muchos puedan calificarlo como una afectación, comillas, silenciosa, pero bueno, las cifras están allí. claro, y además que tú tienes que llevar eso también en pérdida de productividad, si uno quiere llevarlo a algo más eh, que tenga algún sentido concreto para evaluarlo. Tú también tienes ahí pérdida de productividad por contaminación, salud pública, inversión en salud pública también, hay un mayor costo. Entonces hay muchas maneras por las cuales uno puede tomar este tema y darle el significado que tiene la sociedad además. Claro, claro. Rodrigo, antes de finalizar, te quiero hacer una pregunta a modo de resumen. Si analizamos los datos sobre el nivel de contaminantes, si analizamos las políticas que han llevado adelante para enfrentar estos episodios, ya sean de alerta, emergencia o preemergencia, etcétera. Si vemos ahí sobre la mesa la situación en términos generales, ¿tú crees que la situación ha empeorado o ha mejorado en algo con el pasar de los años? Qué bueno que me diste la oportunidad de tocar ese tema porque no quiero sonar tan catastrofista. De hecho, no me gusta ese escenario. Lo que yo veo de la política pública es que la tendencia en todas las ciudades centro-sur, la tendencia de contaminación por material particulado va a la baja. Eso es un hecho. Uno mira los números y analiza las tendencias, y la concentración por material particulado producto de la gestión ambiental va a la baja. El problema es que los niveles existentes son aún altísimos. Claro. Entonces, si nosotros seguimos con el mismo tipo de acciones, esto se va a revertir en décadas más adelante. Es decir, lo que necesitamos es hacer un cambio un poco más disruptivo en términos de políticas públicas para poder alcanzar los objetivos de calidad de vida que Entiendo. merecemos los ciudadanos de Chile. ¿Y alguna idea para finalizar, Rodrigo? ¿Alguna idea de política pública que tú crees puede venir a cambiar el paradigma o al menos generar una modificación más bien estructural? Déjame el titular, tal vez lo podemos profundizar en otra entrevista. Transición energética y carbono neutralidad. Transición energética y carbono neutralidad. Bueno, se han hecho esfuerzos en nuestra capital, por ejemplo, en el transporte público, de tener una gran flota de buses eléctricos. Eso sin lugar a dudas es un aporte. Hay que tratar de llevar también esas medidas y masificar ese tipo de medidas en las regiones también. No nos olvidemos de lo que sucede fuera de nuestra capital. Rodrigo Seguiel, académico e investigador del CR2, te quiero agradecer esta conversación. Lo seguimos profundizando más adelante. Buenas noches. Buenas noches.